Pablo Huela, que ya está con nosotros. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias. Como decíamos recién antes de la pausa, vamos a estar hablando de tecnología y medicina, viendo algunas cosas que están pasando en el mundo bien interesantes, algunas que quizás hasta parecen medias futuristas, pero que yo entiendo y soy un creyente de esto, de que estamos viviendo un momento donde estamos cada vez más cuidados desde el punto de vista medicinal, hay cada vez más información, y no solamente esa información queda en el ámbito de los médicos, los doctores, sino también nosotros, los pacientes, los usuarios, tenemos cada vez más acceso a información como para saber qué está pasando dentro de nuestro cuerpo o qué puede llegar a pasar. Un primer punto que me parece importante tocar es, y esto lo vivimos en Uruguay, es la evolución que ha tenido, por ejemplo, el hecho de digitalizar la historia clínica de todos nosotros. Hoy por hoy, en Uruguay esto es un fenómeno cada vez más masivo y creciente que, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, que todas nuestras visitas al médico, todas intervenciones que hayamos tenido, quedaban en una carpeta, en papel, y vaya a saber uno cada cuánto se movía. Siguen quedando, ¿eh? Siguen quedando, pero esto está en proceso de cambio y creo que cada vez va a existir menos eso. Esas historias clínicas pasan a ser digitalizadas. Esto que permite, por ejemplo, la posibilidad de que varios médicos de una misma institución o de distintas instituciones, dependiendo del caso, puedan tener esa trazabilidad de qué ha pasado con nosotros. Creo que eso es algo muy importante porque permite quizás que no queden cabos sueltos o que minimicen esa chance e incluso también permite en algunos casos, sobre todo con situaciones de, vamos a suponer, pacientes que tienen que irse al exterior a tener una intervención, que pueda haber también con médicos profesionales de distintos ámbitos, de alguna manera cruzar datos y trabajar de forma conjunta. Así que un primer paso que tiene que ver con tecnología y medicina y que lo estamos viendo en Uruguay, y creo que es un avance importante, es eso, digitalización de la historia clínica. Después, cosas que se están viendo en el mundo bien interesantes, tiene que ver, hemos hablado muchas veces acá de la famosa inteligencia artificial. Y voy a contarles un par de casos de cosas que están pasando. La inteligencia artificial básicamente lo que permite es, en función de datos que se extraen de distintas fuentes, un sistema, un software puede sacar conclusiones que nos permitan después tomar algún tipo de decisiones. Hay un caso interesante de la Universidad de Harvard en Estados Unidos que, en función de las publicaciones en Instagram, miren, quizás parece una locura, en función de las publicaciones en Instagram de los usuarios, del tipo de colores que usan, del tipo de fotos que sacan, de los horarios en los que la sacan y de algunos otros componentes, pueden predecir pacientes o personas que puedan tener algún tipo de situación de depresión. Entonces, ¿cómo es eso? Porque, a ver, en las redes todo el mundo se luce y se esfuerza, al menos es una opinión personal, por mostrar todo lo contrario, por mostrar una vida, digamos, alegre, llena de aventuras y actividades extraordinarias, Instagram especialmente. Bueno, por supuesto que sí, pero de todas formas estas tecnologías pueden sacar patrones en donde quizás empiecen a advertir ciertas cosas que no necesariamente pueden tener que ver solo con lo bello, sino justamente también con la otra parte. El filtro que usás para la foto. Vamos a suponer, mirá que no lo tengo claro honestamente, cuál es la variable que ellos utilizan, pero por ejemplo, si vos, y de nuevo, esto es un invento mío, todas tus fotos son, no sé, negras, de noche, qué sé yo, no sé, capaz que eso tiene que ver con algún componente que muestre un estado de depresión. Eso es un invento mío. Pero lo cierto es que sí, a través de este tipo de tecnologías y, por ejemplo, extrayendo datos de redes sociales, se puede empezar a predecir algún tipo de enfermedades y esto realmente empieza a suceder. No estaría nada mal. El tema salud mental en Uruguay es un tema crítico y, a ver, en tanto la gran mayoría de nosotros somos usuarios de alguna red social, empezar a extraer datos. Por eso digo, se está haciendo, en Uruguay esto todavía no se está utilizando, que es el punto al que vos ibas, pero de todas formas vemos un camino hacia adelante. Otro dato también que tiene que ver con inteligencia artificial, y esto también es bien interesante, es en función, por ejemplo, de información de personas que, vamos a suponer, que van a un hospital, y en función de qué enfermedades tienen diagnosticadas esas personas, en función de qué medicamentos se les provee a esas personas, en función de sus historias clínicas, se puede colaborativamente con toda esa información predecir enfermedades en un determinado espacio urbano u hospital. Es decir,
vemos que las variables principales de esta zona implican que, no sé, vienen más pacientes por este tema o se les diagnostica más este tema, bueno, se puede empezar a proyectar y a predecir enfermedades venideras o crecientes en determinado tipo de zonas. Entonces, lo que empieza a suceder es que no solamente en función de lo que un médico pueda decirnos a nosotros de forma individual, ahí me digan, bueno, cuál es mi enfermedad, cuál es mi patrón, sino que colaborativamente con la información de muchos pacientes, eso empieza a ayudar a predecir enfermedades futuras. Otras cosas interesantes que nos vamos un poco de la inteligencia artificial y tiene que ver con la robótica es justamente, sobre todo en procesos quirúrgicos, cada vez vemos más la aplicación de robótica y no solamente de la presencia humana. Quizás acá el emblema de esto es el famoso robot Da Vinci, que llegó a Uruguay hace ya muchos años y que, por ejemplo, así como está Da Vinci, hay muchos otros, lo que permite es hacer intervenciones quirúrgicas muy poco invasivas. Esto en Uruguay ya existe, y este robot no es autónomo, sino que es manejado por un cirujano que sabe manejar esta máquina desde una consola, como si fuera un PlayStation, para simplificarlo, pero que en definitiva quien interviene sobre el cuerpo humano es un robot. Esto ya está pasando en Uruguay, entonces quizás lo podemos ver como una cosa del futuro y no, y esto cada vez lo vamos a ver más. Y después otro último tema que quería comentar tiene que ver con la realidad virtual, y se está empezando a ver en el mundo también, es bien interesante como, por ejemplo, mientras un cirujano o un médico interviene en una operación, puede estar al mismo tiempo mostrándole a otros cirujanos o vamos a suponer estudiantes de medicina lo que él está haciendo, de forma tal que pueda haber un aprendizaje en tiempo real. Entonces, ya la información no queda solamente en vos, sino que vos lo que estás viendo lo podés estar compartiendo en tiempo real con otros, y también a través de realidad virtual cada vez más hay herramientas para los estudiantes y para los médicos que permiten de alguna forma entrar en el cuerpo humano y entender un poco más desde adentro mediante la realidad virtual y no solamente a través de dibujos, esquemas o cosas o asistir a una operación, digamos, exactamente, a cierta distancia. Pablo, como siempre, muy interesante tu aporte. Nos encontramos la semana que viene. Jueves que viene por acá. Claro que sí.